iba a cumplir lo que ya él había anunciado, ¿verdad? Los pastores sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén, ¿verdad? Y obviamente estos pastores estaban ahí cerquita. Entonces, si nos vamos a Miqueas, ¿sí? Ahí en tu Biblia, vete a Miqueas, y aquí yo lo tengo. En Miqueas, que muchos la hemos escuchado y la repetimos, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, estos pastores entendían, porque pues ellos estudiaban la palabra. Todo, acuérdate, tenemos que tener en cuenta, la Torá en Israel es como la Constitución, ¿verdad? Todos sabemos, tenemos que conocer más o menos nuestros derechos, nuestras obligaciones y todo esto. Entonces, pero más cuando es dictada por Dios, y ellos entendían y sabían esta señal. Cuando el ángel les dice, bueno, encontrarán al niño, ¿sí? Ya lo dijimos, acostado en un azúcar, dentro de un azúcar, entonces ahí inmediatamente ellos reaccionaron y dijeron, es verdad, ¿sí? Ha venido. Entonces es importante cuando todos entendemos estas fiestas y entendemos las profecías, ¿verdad? De lo que él estaba anunciando, o él estaba anunciado desde antes, y ellos en ese momento, cuando los ángeles le dan las noticias a estos pastores, entendieron que era verdad, que ya el profeta lo había dicho, ¿verdad? Entonces, en Sukkot es símbolo de alegría, ¿sí? Siempre es símbolo de alegría, regocijo. Entonces, Yeshua no pudo haber venido en mejor momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una noticia de gran gozo. Dice por ahí, más adelante en el 2:14, dice que los ángeles, cuando ya dieron, ellos se fueron rápido a ver y dijeron gloria a Dios. Escucharon las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Todo el mundo sabe estas partes. Ahora, ¿por qué se dice esto? Bueno, porque es un símbolo de regocijo, y estas fiestas del tabernáculo Dios nos manda alegrarnos, regocijarnos, ¿sí? Inclusive nos manda que nosotros también tenemos que hacer mecer, ¿sí? Ofrendas mecidas y fabricar, ¿verdad? Nuestras tiendas. Si nos regresamos allá a donde iniciamos, en Levíticos 23, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta. En Levíticos 23, les dije que no perdieran ese porque íbamos a regresar ahí. En Levíticos 23 nos anuncia o nos dice cómo debemos hacer y qué es lo que cómo debemos de hacer esta fiesta. 23, el versículo 40, ¿sí? En el versículo 40 dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Adonai vuestro Dios por 7 días. Entonces, entendemos que con estas enramadas, en mi país se dice enramadas también, iban a construir, pues obviamente, estas habitaciones donde Dios nos manda que estemos ahí para recordar esto, como ya lo dije anteriormente. Entonces, pero aparte teníamos que regocijarnos, tenemos que pues alegrarnos, ¿verdad? Porque Dios está hablando de una manera que Él quiere habitar, ¿verdad? Ahora, cuando tú quieres habitar con alguien, no quieres estar con una persona ahí triste, o no quieres estar con una persona caída, amargada, que no tiene ni qué platicar, no tiene... no, tú quieres estar con personas alegres, ¿verdad? Que te inspiren, que te motiven, que te levanten, ¿sí? El ánimo, que te ayuden. Entonces, por eso es que Dios, ¿sí?, nos manda regocijarnos, estar con Él con gozo, ¿verdad?
Siempre hay partes que dice regocijaos, y otra vez los digo regocijaos. Siempre nos está mandando que nos regocijemos, que nos alegremos. Ese es un mandato, ese no es opcional, ese es una misbot, eso es una mandamiento que Dios nos dice estemos regocijados. Ahora, ¿cuánto más cuando nos manda esta parte cuando estamos celebrando una de las fiestas en la cual la vamos a volver a celebrar en la eternidad? Sí, la vamos a volver a celebrar, pero ahorita no me quiero, más adelante vamos a estar hablando de eso. Entonces, esto es una de las cosas para que tú comprendas por qué es que habló y dijo, bueno, él será llamado Emmanuel, ¿sí? Dios entre nosotros, o Dios con nosotros, o Dios que quiere habitar entre nosotros, con nosotros, ¿verdad? Ahora, quiero que, y esta es una de las cosas que quiero empezar un poquito más. En Lucas 1.5, quiero que vayas a Lucas 1.5. Vamos a hablar un poquito de lo que es Zacarías, que fue el papá de ¿quién? De Juan el Bautista, ¿sí? Y ahorita vamos a ir hallándole un poquito más de sentido a esto. Juan el Bautista, como todos lo saben, pues fue el que anunció, el preparó el camino, el mensajero, ¿sí? De lo que es Yeshua. Pero tenemos que entender por qué decimos que Yeshua nació en Sucot. Entonces, para entenderlo esto más claro, tenemos que irnos a la palabra, ¿verdad? Zacarías, obviamente era un hombre, un sacerdote, ¿verdad? Que ejercía el trabajo ahí en el templo, ¿verdad? Y nos dice que Zacarías pertenecía a la casa de Abías, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos esto? Lo podemos ver ahí en primero vamos en Crónicas, ¿verdad? Pero primero quiero que tú más o menos comprendas cómo es que fue anunciado, ¿sí? Y por qué Zacarías, dice la palabra de Dios, en el versículo 6 del capítulo 1 de Lucas, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote, ¿sí? Esto está aquí en el 6, aquí para que lo veas. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, o sea, su familia. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso quiero que lo tomes muy en cuenta, ¿verdad? Muy en cuenta, porque Dios no escoge a cualquier persona. Dios no escoge a gente nada más, no. Dios escoge gente fiel, ¿verdad? Fiel, que le sirvan y le amen de todo corazón. Entonces, dice, en cuanto a las ordenanzas del Señor, dice, pero no tenían, ¿sí? No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Ahora, aquí nos tenemos que ir un poquito más a donde ahorita te mencioné, a lo que es Crónicas. ¿Cómo que es esto de según el orden de su clase? Bueno, si tú te vas a Crónicas, primera de Crónicas 24, ¿sí? Por ahí vas a encontrar que el rey David designó a lo que es sacerdotes para que ejercieran, ¿verdad? Este trabajo para hacer las cosas que Dios le mandó que hiciera, ¿verdad? En Crónicas, ¿sí? Déjenme lo encuentro primero, pero en Crónicas nos va a relatar lo que estamos diciendo aquí de estos designios que hizo, o esto es lo que dejó establecido el rey David, ¿verdad? En Crónicas, primera de Crónicas 24, ¿sí? Rapidito vamos ahí para que tú veas
cómo se va a cumplir todo lo que Yeshua vino y que fue en el justo momento, en el preciso momento que Dios ya lo había designado. Entonces, en Primera de Crónicas 24, ¿sí? Del 7 al 10 más o menos, ahí dio la instrucción David para que se designaran por suerte. Dice la primera suerte tocó a Joiarib, no puedo pronunciar muy bien Joiarib. La segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim. Ahorita vamos a entender por qué estoy hablando esto. La quinta a Malaquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Cos y la octava a Abías. Abías, si nos regresamos otra vez, era la familia a la cual pertenecía Zacarías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que entender esto también para poder afirmar, ¿sí?, con certeza que Yeshua nació en Sucot? Bueno, tan sencillo, porque es el tiempo en el cual Zacarías estaba cumpliendo con la parte, ¿sí?, con la parte de que le tocaba ministrar ahí en el templo, ¿verdad? Entonces, a él le tocaba en esta época, en este tiempo, cada sacerdote tenía que cumplir cierto número de días, ¿verdad? Y algunos lo hacían también pues como voluntarios y todas estas cuestiones. Zacarías le tocaba en esta época, porque de ahí vamos a sacar cuándo fue que nació Yeshua, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, que era la familia de Abías y era la octava familia que le tocaba ejercer, o sea, según la suerte que les tocó, como lo leímos ahí en Crónicas, esto nos va a dar el punto cuándo fue que fue concebida, cuando concibió Elizabeth, cuando quedó embarazada, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Entonces, si nos vamos a esto, en Lucas 1.9, ¿sí? En Lucas 1.9, bueno, ya lo mencionamos. En Lucas 1.10 dice, conforme a la costumbre, ¿sí?, lo que estamos diciendo, del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Bueno, toda la historia de Además ya la conoces. Él quedó mudo porque no creyó. Bueno, aquí lo importante es ver en qué tiempo él fue que estuvo haciendo ese trabajo en el templo. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros más o menos entendemos en la octava semana corresponde a lo que es la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Entonces, eso más o menos cae en el mes de Sivan, ¿verdad? El mes judío de Sivan, que es entre mayo y junio. Ahora, si tú te vas a Segunda de Crónicas, ¿sí? Segunda de Crónicas 23 del 1 al 8, vas a darte cuenta cuando comenzaban a ejercer los sacerdotes, que era aproximadamente, empezaban un Shabbat y tenían que terminar otro Shabbat, ¿verdad? Empezaban un Shabbat y terminaban un Shabbat, un día de reposo y terminaban un día de reposo. De acuerdo a esto, entonces nosotros concluimos que Zacarías debió haber regresado, ¿verdad?, a finales de junio, ¿sí? Entonces, en julio, regresó en junio, a finales de junio, pero en julio concibió, ¿sí?, lo que es, quedó, vamos a decir, embarazada Elizabeth, ¿sí?, a finales de julio. Ahora, entonces, Juan el Bautista, si nosotros, esto más o menos es abril, ¿verdad? Si contabilizamos de julio a 9 meses, ¿verdad?, vamos a sacar la conclusión de que Juan el Bautista nació en abril, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros contabilizamos esto, que esto más o menos viene a ser la fiesta que ya mencionamos, que es la fiesta de Pesaj, ¿sí? Entonces, o es en el mes de Aviv o de Nisan. Entonces, si te estás dando cuenta, ¿sí?, a lo mejor está un poquito
enredadito esto, pero si tú le pones un poquito de atención, te vas a dar cuenta que todo va embonando perfectamente, porque ya comenzamos a contabilizar. Entonces, la palabra dice que cuando María ya tenía, Elizabeth ya tenía 6 meses, ¿verdad? Ahí en el 25, en el 1:25, 24, dice, después de aquellos días, dice, concibió su mujer, es decir, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha dicho, ¿sí? Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta, es decir, mi vergüenza, ¿verdad?, entre los hombres. Y luego el 26 dice, al sexto mes, el ángel, ¿a qué sexto mes se refiere? Al sexto mes de que Elizabeth tenía ya de embarazo. Entonces, al sexto mes fue cuando Miriam, ¿sí? A Miriam se le aparece Gabriel, ¿verdad? Entonces, si tú comienzas a ver, Juan el Bautista fue concebido en julio, nació en abril, y si comenzamos a contar de abril 6 meses, ¿sí? Esto nos va a dar como resultado. ¿Por qué? ¿Por qué 6 meses? Porque si Juan el Bautista nació en abril, ¿sí? O sea, le llevaba 6 meses, ya iba 6 meses adelantado, contabilizamos 6 meses, esto nos va a dar aproximadamente en octubre, ¿sí? En octubre es cuando, pero quitamos unos días de octubre y nos da entre septiembre y octubre, que esto es la fiesta de Sukkot.